importante. Estuvimos conversando ahorita, Diego, que era el tema de, digamos, esa aplicación de la teoría de setting, que es ocultar absolutamente cualquier tipo de noticias que afecte al capitalismo o a la prensa occidental, ¿no? Exacto. Eso pasó, tienen una crisis y no la quieren revelar, y les comenzó la primera semana con crisis y ellos mantuvieron el mercado con las reservas que le quedan de petróleo, de gas, con esas reservas ellos lograron arrancar la semana como diciendo no ha pasado nada, ¿no? Y sin embargo, eso se agota. Bien, Diego, buenas noches. Buenas noches, un placer estar acá, Mario, la verdad, un saludo a tu audiencia, un saludo a todo el pueblo venezolano, para mí un placer volver a este país. Y con respecto a lo que decías vos de los medios, ¿no? Claro, cómo ellos intentan moldear el sentido común para que la gente piense en una cosa y por lo tanto su actuar, la acción cotidiana, termina actuando de esa manera y por lo tanto la realidad termina siendo lo que los medios quieren que sea. Por supuesto, Estados Unidos jamás va a contar cuáles son sus debilidades a la población porque en el momento que se hace consciente eso, empieza a generar ese disturbio al cual ellos le temen en una sociedad realmente que está muy perturbada desde el punto de vista de que toda la sociedad está armada, desde el punto de vista de la cantidad de consumo de estupefacientes que hay, que la verdad que es terrible, es tremendo. Y uno ha crecido exponencialmente. Exponencialmente, sí. Y además, solamente a través de las redes sociales uno puede ver las realidades, por ejemplo, en las calles de San Francisco, ¿no es cierto? Esta gente que le dicen hombres zombies, los zombies que realmente son terribles, ¿no? Cuando hablan de la realidad venezolana, que siguen hablando, por supuesto, pero hace unos años era mucho más fuerte el bombardeo mediático. Vos no veías esto en las calles de Venezuela, jamás lo he visto. Y sin embargo en Estados Unidos, un país del primer mundo, como ellos dicen, nosotros tercermundistas como ellos nos ven, no pasa acá. Bueno, en Brasil sí pasa, pero en Venezuela jamás lo he visto. Respecto a la agenda setting, por supuesto que los medios continúan haciendo su labor. Yo siempre digo que este tipo de sistema nunca podría funcionar si no tuviera un instrumento tan potente e importante como son los medios de comunicación masivo, cómo moldean, ¿no?, este sentido común, como decía al principio, y la conciencia de la gente, ¿no?, que a veces tienen la realidad frente a sus ojos y no la aceptan porque tampoco pueden aceptar que se equivocan, ¿no?, que es lo que pasa mucho, bueno, en mi país, en Argentina, ¿no?, con Cristina nomás, que está siendo condenada de una forma tan atroz, sin ningún tipo de prueba, y por otro lado tenemos el contraste en Brasil con Lula, que fue condenado, preso y después absuelto por el Tribunal Supremo diciendo no cometió ningún delito. Lo sacaron de competencia con Bolsonaro, ganó Bolsonaro y ahora Lula Bolsonaro aplica la fórmula Trump. Totalmente. Desconocimiento del gobierno. Una locura. Entrar al centro de poder, al Congreso, a la Casa de Gobierno. Totalmente. Yo estoy mostrando esas imágenes por Telegram y la verdad que yo decía, volvemos a vivir esto nuevamente. Digo, viene un golpe a Lula después de una semana de ser elegido. Bueno, por suerte se calmó las cosas. Por cierto, ¿sabes que en una televisora argentina encontré a uno de los opinadores diciendo que, bueno, que esto lo debió haber previsto Lula, pues? O sea, que, debió preverlo. Sí, claro, tenía que preverlo, pues se había dado, pues, pero lo tenía que haber previsto, ¿no? Bueno, en Argentina tenemos cada opinador. Sí, sí. Es como... No en Argentina nada más, en España. Tú sabes que Vox también está diciendo que pobrecito Bolsonaro, quien por cierto es un cobarde, ¿no? Pues el tipo inmediatamente cuando ve, porque él se había mantenido callado mientras se estaba dando el asalto a las instituciones. Sí. Y inmediatamente salió y dijo que se había hospitalizado porque se le había revuelto la tripita. Y que él no tiene nada que ver, por supuesto, no fue a la asunción de Lula, se fue directamente a recibir órdenes, pero él no tiene nada que ver con un nivel de... Pero hay una cosa que es verdad, Diego, yo creo que me hables algo sobre eso, que es el tema del lawfare y el tema de ciertas, digamos, procedimientos golpistas que se están haciendo muy particulares en América Latina. Sí. Aquí innovaron, por lo menos, o se copiaron del tema de la fórmula Trump, sí, que es la de desconocimiento. Bueno, el desconocimiento ya lo hicieron con Venezuela y todavía siguen desconociendo, a pesar de que firmaron el acuerdo en México. Pero es, por ejemplo, el desconocimiento y el ataque a las instituciones, por turba, ¿verdad? Exacto. Primero tenemos que hacer una advertencia. Sí, ok, suponte tú que fueron 10.000, 12.000 bolsonaristas los que entraron allí en turba. Sí, pero hay que ver cuánta es la población de Brasil. Más de 200 millones. Más de 200 millones, para que 15.000 agarren. Y la prensa se aprovechó de eso para decir que, bueno, que iban a tumbar a Lula. Sí, totalmente.
Y pobrecitos los 1.200 detenidos. 1.200 detenidos, se veían las columnas de los autobuses. ¿Tú viste que se repitió el tema aquel con los cuernos y la bandera norteamericana? Aquí fue con la bandera de Brasil. Sí, un calco de lo que pasó. Un calco y copia. Muy malo, por cierto, y bizarro, ¿no? Sí, totalmente. Muy malo. Ahora, lo que estamos viendo es, otra vez, ellos siguen con las mismas matemáticas, desconocimiento de los gobiernos, el Lawfare, el caso de Perú, no van a dejar en paz a América Latina, y eso hay que advertirlo. No, totalmente. Además, hablaba el otro día en una radio, con mi compañero, la radio del sur, acá en Venezuela, y hablamos como, por un lado están los 70, golpes de Estado explícitos, muy fuerte en Chile, muy fuerte en Argentina, desaparecidos, los tiraban en helicópteros, vivos y atados, bueno, fue una barbaridad, ¿no?, la cantidad de desaparecidos y también nietos que están siendo recuperados, ¿no es cierto?, en Argentina. Pero después pasaron al lawfare, como estás diciendo vos, pasaron, y ahora están pasando ya a un modo más drástico, más explícito, que es la tropa manipulada por los medios de comunicación, odiadora sin sentido, accionando, como diciendo, bueno, ahora van ustedes, ¿viste? Me hace acordar a la película esta, El Señor de los Anillos, ¿viste? No me acuerdo los personajes estos que iban todos, ¿viste? Con bronca y con odio tratando de destruir y matar a todo el mundo. Bueno, es una cosa de loco. Pasó en Estados Unidos, pasa en Brasil, porque claro, no les queda otra, no van a ponerlo preso de nuevo a Lula, no van a dar un golpe parlamentario como pasó con Dilma. Ahora, ¿qué les queda? Les queda la tropa, ¿no es cierto?, directamente. Y yo decía también como un centro neurálgico también del fascismo está siendo Ucrania, ¿no es cierto? Sí. Abiertamente reconocido en su momento por Estados Unidos como un problema, nacimiento del neofascismo, bueno, del neonazismo. La prensa norteamericana atacó hasta después, a partir del 2014, dicho sea de paso, se fue un golpe de Estado perpetrado por Estados Unidos. Sí, totalmente. ¿Verdad? Porque el que estaba allí como presidente estaba llegando a acuerdos con Rusia. Totalmente. Acuerdos muchísimo más favorables que lo que pueda hacer Estados Unidos. Y sin embargo, siempre se habló del neonazismo naciente que estaban incubando en Ucrania. Y lo daban como un problema. Claro, como un problema. Los propios periódicos estadounidenses. Sin embargo, ahora apoyan... Creo que, no sé, que no tiene otro precedente la cantidad de miles y miles de millones de dólares en armas que están apoyando. Hay muchos miles de dólares que el propio Departamento de Estado no saben hacia dónde están yendo. Ya es un desparramo de corrupción impresionante. Se está Ucrania convirtiendo están abasteciendo el mercado negro, pero mucho del armamento no está llegando, a Ucrania. Sí, lo decía Putin en una conferencia, que incluso armamento de la vieja Unión Soviética está llegando a Ucrania. Y Putin decía un problema como diciendo, bueno, se le está acabando este tipo de armamento a Ucrania, no el armamento total de la OTAN, a Rusia también, pero sin embargo dicen que ellos están reponiendo muy rápido las industrias armamentistas rusas. Una guerra que claramente podría ser ganada muy fácilmente por Rusia, pero está claro que no está atacando objetivos civiles Rusia. Por eso también tarda mucho más. Es claro que es un pueblo hermano, el ucraniano en realidad, porque aunque este surgimiento del neonazismo es un problema muy fuerte. Ir hacia los objetivos militares nada. Totalmente, apenas empezó la operación especial, ¿no?, a las plantas energéticas, más que nada depósitos de municiones, etcétera. Bueno, pero Ucrania es un reflejo también de esto, porque vemos estados muy calladitos, reflejo del nazismo, ¿no? Estados que tendrían que estar en este momento muy abiertamente en contra de lo que pasa en Ucrania, están muy callados la boca, y vemos una Unión Europea absolutamente afectada y usada por Estados Unidos, vendiéndole armas y gas licuado, por supuesto, que el gran negocio también. Así que, bueno, ese es el panorama. Y acá en Latinoamérica eso, por supuesto, que tiene, por supuesto, Diego, relevancia. Tu modo de ver, sí, desde afuera, las redes, ¿qué es Venezuela? ¿Qué es Venezuela? Yo siempre digo que Venezuela es un faro de luz en relación a la lucha que ha tenido y la resistencia que ha tenido, que fue impresionante, que es impresionante. Porque como yo también decía el otro día, Venezuela en su momento del surgimiento de Chávez estaba sola luchando contra el mundo. Después vino Néstor, después vino Lula, después se unió Correa, Evo, y estuvo, digamos, más acompañado Chávez. Pero después fallece Chávez, viene Maduro, y de a poco también se va quedando sola Venezuela nuevamente, ¿no? Macri en Argentina, Bolsonaro en Brasil, golpe de Estado en Bolivia, un traidor como Lenín Moreno en Ecuador, ahora copiado por Duarte en Perú. Y sin embargo siguió resistiendo cuando teníamos tropas argentinas haciendo ejercicios junto con las brasileñas para ver cómo hacían para invadir Venezuela, lo cual creo que hubiese sido realmente una locura, sobre todo para Colombia también, porque hubiese sido realmente terrible.
Pero Venezuela sigue resistiendo y ahora se van a empezar a ver los frutos de lo que yo pienso, por un lado porque el petróleo venezolano hubiese sido clave para Estados Unidos, llevárselo prácticamente gratis como era antes de Chávez, para, por un lado, abastecer a la maquinaria bélica más grande de toda la historia como es la OTAN, ¿no? de energía prácticamente gratuita, y por un lado a la sociedad norteamericana que consume el 26% de energía mundial, ¿no es cierto? Grandes consumidores de energía para mantener ese estilo de vida. O sea, si el petróleo venezolano no estuviera acá en resistencia con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el pueblo chavista y también, por supuesto, el gobierno, Estados Unidos en este momento estaría muchísimo más fortalecido y otra sería la historia en el mundo y sería una gran piedra en el zapato para el mundo multicéntrico, que Estados Unidos tenga el petróleo venezolano. Vamos a ver, Diego, te voy a enseñar aquí que me llegó por vía... Ellos mismos te mandan esto. Ellos mismos, lo de la oposición te mandan esto. Los gastos para este año, que tú sabes que hubo una supuesta elección, te voy a explicar algo. Hubo una supuesta elección donde dijeron que Guaidó ya no era presidente en una asamblea que no sé dónde está, en un tribunal de justicia que no sé dónde está, una fiscalía que no sé dónde está. O sea, un mundo que no... Paralelo. No existe, ¿verdad? Dame tu opinión. ¿Qué puedo opinar de eso? De hecho, a partir de la autoproclamación de Guaidó, recuerdo que me escribían desde Argentina, yo estaba acá en ese momento, en Venezuela, y dicen, ¿qué es eso? Que se autoproclama una persona en una plaza pública. ¿Pero qué está pasando? O sea, es tan insólito, ¿no? Y después, esto que estás diciendo vos, además, los conceptos, los títulos que... ¿Cuál es la mayor plaza, la más emblemática en Argentina? En Argentina, Plaza de Mayo. Ok. Suponte que en la Plaza de Mayo se pare un ciudadano y diga que es presidente y se autojuramente como presidente de Argentina. ¿Qué pasaría? Primero que se reirían todos, me parece a mí, ¿no? Y yo te hago una mayor apuesta. ¿Qué pasaría si en Washington se autoproclama una persona como presidente? Frente a la Casa Blanca. La Casa Blanca. Okay. ¿Traición a la patria? Ajá. ¿Y qué pasa con un traidor a la patria? Mínime Guantánamo. Oh, imagínate. ¿Sí? Sin embargo, en la dictadura venezolana, que todos decían desde afuera, de hecho yo a Guaidó me lo crucé en la calle, después de autoproclamarse por atrás del Centro Plaza, en Palos Grandes, ¿sí? Caminándolo más bien. Sí, me lo saludaba, no sé a quién, pero saludaba. Y realmente era algo tan bizarro, la palabra que se me ocurre, ¿no? Parece una película bizarra, ¿no? Además los gestos esos muy parecidos a Obama, ¿viste? Como queriendo parecer un presidente progresista yanqui, vos decís, qué vergüenza, qué mal parado que queda el país también, ¿no? Porque queda mal parado el país. A ver, ¿quién puede apoyar eso? Y hubo gente que lo apoyó, evidentemente. Pero yo creo que la estrategia de dejarlo ser fue la más prudente. ¿Tú te acuerdas de aquella imagen, Diego? Donald Trump en el Congreso de los Estados Unidos, Pelosi atrás, y cuando dice Donald Trump que iba a presentar el héroe de la democracia venezolana y aparece Guaidó haciendo así. Coño, hasta el gesto fue ridículo. No, totalmente. Sí, totalmente. ¿Y Pelosi? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Estamos viviendo un mundo de comiquita y cada día más cínico. Es ficción, es ficción. Es ficción. Sí, sí, sí. Pero siempre llegamos a lo mismo, ¿no? La mediática. Claro. Si los medios y esta especie de moldeo en el sentido común que termina parte de ese sentido común que moldea aceptando este tipo de cosas y pensando que ese tipo de cosas van a dar resultado, que es lo peor, ¿no? O sea, un presidente que se autoproclama es una cosa, algo, y países que han apoyado, ¿no? Que siempre son los mismos, ¿no? El grupo del G7, ya sabemos quiénes son siempre los que apoyan este tipo de cosas, que ahora se dieron vuelta, y como decíamos hace un ratito, ¿no? Macron dándole la mano a Nicolás Maduro, encima que Nicolás Maduro... presidente de Portugal, me cayó simpático. No, sí, fue tremendo. El presidente de Portugal, bueno, tenemos que hablar, pero tú me mandes un poquito de petróleo. Sí. Además, viendo, vos fijate hasta lo simbólico de Maduro, que es tan alto, y verlos cómo lo miraban desde abajo, ¿no? Es hasta simbólicamente muy fuerte. Messi Becú. Messi Becú. Sí. No, impresionante. Sí, no, es terrible. O sea, ellos hacen explícito por qué Estados Unidos está prácticamente manejado, no prácticamente, está totalmente manejado por los grandes fondos de inversión, por las corporaciones y los grandes intereses, siendo el lobby algo legal,
¿dónde está la democracia, ¿no? En el país que dice ser la gran democracia, ¿no? A ser imitada. ¿Y qué autoridad moral tiene Estados Unidos o cualquier político de Estados Unidos para hablar de Venezuela, de Nicaragua, de Irán, de Rusia, de China, ¿no? ¿Dónde está la autoridad moral, ética para poder hacer esas apreciaciones? Vivimos en el mundo al revés, un mundo de ficción en el cual el que más fuerza tiene impone su modelo de la manera... De hecho, el otro día también hablaba esto, discúlpame ahí que hago un paréntesis. ¿Cómo el capitalismo es tan bizarro que yo decía el otro día en la radio, cómo el keynesianismo que termina salvando al capitalismo en la crisis del 30, con el crash del 29, cómo lo termina salvando y cómo ahora el propio capitalismo? ¿Por qué? Porque el keynesianismo le dio las herramientas a la izquierda para decir, nosotros queremos esto, queremos un Estado presente, queremos inversión pública, queremos plata en los bolsillos, queremos etcétera, etcétera. Le dio los elementos a la izquierda al keynesianismo y ahora resulta que el keynesianismo es comunismo, ¿no es cierto?, es socialismo, es lo que hay que atacar. De hecho, estos nuevos, por ejemplo, productos como Milei en Argentina, que atacan al keynesianismo de una manera tan ruda, que es como atacar al propio capitalismo en realidad, lo hace tan bizarro al sistema. Un sistema que nos dio un instrumento y ahora nos lo saca diciendo que es un instrumento comunista. Bueno, llegamos al mundo al revés, al mundo un ridículo total, algo que realmente hay que tener mucho bienestar gástrico para poder digerir todo esto realmente. Nosotros vamos para 18 años. 18 años creo que vamos este año, ¿no? 18 años. 19 años. Tomando mucho Primperán. Ve. ¿Milei tiene posibilidades en Argentina? Yo creo que en un balotaje, si llegara a pasar Milei, yo creo que sí. Yo creo que sí tiene posibilidades. ¿Qué te dice eso? Siempre llegamos a los medios de comunicación. Siempre llegamos. Y aparte de eso, ¿el pueblo va a permitir que un Milei llegue? Y lo que ¿Sabes que lo de Milei se me está convirtiendo así como una preocupación en Argentina, ¿no? Sí, sí. Porque sí. También Milei es producto de los errores de la izquierda. Totalmente. Sí, y siempre son errores comunicacionales especialmente, ¿eh? Porque estamos atrasados en la comunicación. Mira, así igualito me pasó con Trump. Yo decía, ¿cómo es posible que el pueblo norteamericano pueda votar por este hombre? O sea, yo decía, no puede ser. ¿Sí? O cómo puede considerar, incluso, hay una contradicción tremenda con esa conspiranoia del QAnon. ¿Te acuerdas? Que designó como Salvador a Trump como el líder de QAnon. Y resulta que Donald Trump pertenece precisamente a ese estado profundo. Sí. El del dinero, el de la extorsión, el chantaje, los paraísos fiscales, en donde la evasión de impuestos, el enriquecimiento desmesurado de una clase política. ¿Por qué? Coño, partamos del tema psicológico. O sea, ¿qué afecta a una nación que termine votando por un Trump o termine votando por un Milei? Digo yo, no sé. No, es el odio injustificado inyectado por los medios. De eso no hay ningún tipo de duda. Como insisto, tenemos a una de las grandes estadistas que ha pasado por nuestro país, que es Cristina, 2 veces presidenta, una trayectoria impecable en el Congreso de la Nación como senadora, ahora vicepresidenta, hizo llegar al peronismo, si se puede decir de esa manera, nuevamente al poder en Argentina, gracias a ella, una estrategia electoral de ella. Llegaron a burlarse del atentado. En los medios de comunicación, yo lo vi. Sí, es insólito. Dudaban de la veracidad. Dudaban de la veracidad del atentado. Y ahora ya tenés al que gatilló, que por suerte era una pistola, no sé si no estaba en la recámara la bala, etcétera, pero también ya hay audios y pruebas de los actores intelectuales y no pasa nada. Ahora Cristina, como te decía hace un ratito, cuando estábamos atrás de cámara, digamos, está yo creo haciendo el último esfuerzo como política y se está enfrentando al poder real ya directamente, que es parte de la justicia en Argentina. No toda, como siempre, no toda, pero sí parte de la justicia argentina, que está absolutamente vinculada con los grandes multimedios, con el poder de la oligarquía argentina y con la embajada estadounidense, por supuesto. La quieren presa como sea, la quieren sacar de la carrera presidencial porque sin dudas es la que tiene chances dentro del movimiento progresista, de izquierda o el peronismo, o como lo queramos llamar. Sí, la inhabilitación es para que no llegue a presentar. Quieren eso. Sí. Ella, claro, realiza un mensaje muy bueno a mi gusto. Muchos decían, ¿por qué no movilizó? No hace falta movilizar ese día porque ella sabía lo que se venía, tampoco hay que agotar ese recurso. Exacto. Ella sabe muy bien que tiene al pueblo, gran parte del pueblo atrás de ella, defendiéndola. Y
Ella le habla hacia el interior del peronismo. Cuando ella dice, me retiro, no voy a ser candidata, le dice al propio gerente de Clarín, a Mañeto, alguien que siempre estuvo en las sombras del poder en Argentina, bueno, ella, el kirchnerismo hizo explícito a muchos de los que estaban en la sombra, algo que no se lo van a perdonar nunca. Sí. Y ella está hablando hacia el interior del partido diciendo, organicémonos, unámonos, porque si no acá nos van a comer crudo, ¿eh? Esto es así, ella le está hablando porque todavía no es una condena firme, porque habría que sacarle fueros, un montón de cuestiones, ella tiene chances todavía. Pero yo creo que ella en ese sentido, si no ve a la tropa de una vez por todas unida, consciente de la realidad política argentina, que es muy, muy difícil, la coyuntura es muy difícil, pues, especialmente por la gran deuda externa que tenemos, pueden venir tiempos peores que los de Macri. Y es complicado, Argentina es un gran monstruo sudamericano. El mío es que si vienen tiempos peores que los de Macri, confundan el electorado, y eso lo va a aprovechar la media, lo va a aprovechar los medios de comunicación, comiencen a decir al pueblo que eso es culpa del comunismo, es culpa del peronismo, es culpa de Cristina. Bueno, pasó un Vuelvan otra vez, ese es el mensaje. Bueno, tenemos, como decíamos, un mundo casi 100% capitalista, y los representantes de este status quo, de este sistema mundial, le echan la culpa a la pobreza al comunismo. O sea, tenemos ese grado de distorsión y de locura por la desinformación. A ver, la pobreza en el mundo es culpa del comunismo. ¿Dónde hay comunismo en el mundo? Sería la pregunta cuando tenés un partido comunista en China que dirige las riendas, pero que claramente dice, bueno, quieran venir las inversiones, vengan, pero el que manda es el Estado chino. Exacto. Y nosotros lo dirigimos, pero ¿hay inversiones privadas en China? Sí las hay. Pero la línea ideológica siempre... Ahora, ¿cómo hacerle ver al pueblo argentino en este caso que un retorno, por ejemplo, de esa política macrista, en el caso de Milei, sería como duplicar la deuda externa, que ya de por sí es la más grande del mundo? Es que lo que falta justamente en Argentina y no alcanzó Macri es la venta de las empresas públicas. Volver a privatizar Aerolíneas Argentinas, volver a privatizar YPF, volver a quizá entregar más de lo que se ha entregado en la Patagonia, donde yo pertenezco. Tenemos, por ejemplo, un magnate como Joel Lewis, creo que es la séptima fortuna más rica de Inglaterra, en Lago Escondido, en la Patagonia Argentina, en donde se ha apropiado de tierras y no deja pasar a la gente a lugares públicos porque sí, y tenés por ahí a los patoteros que lo rodean dándole palo a la gente si quiere pasar, y bueno, hay un movimiento ya acerca de eso, pero bueno, teniendo a las élites que manejan, ¿no?, este sistema, hacen lo que quieren. Y es ese poder real donde, insisto, creo que la única que está preparada por experiencia, por caudal electoral, etcétera, es Cristina. Vamos a ponerte, esta semana pasada hubo declaraciones de AMLO en la reunión con Biden, está Ebrard también hablando sobre la OEA, y hay una reflexión que hace el comandante Daniel Ortega que es bien interesante. Búscame ahí el video 8 de Daniel y AMLO. Si lo tienes listo, avísame, por favor. O sea, porque es lo que está sucediendo en América Latina. Te repito, el problema nuestro es cómo le hacemos, le llegamos, o con qué mensaje le llegamos nosotros a nuestros pueblos para que entiendan que el tema ya no es una agenda setting de qué es lo que nos ocultan y no quieren decir, sino es cómo hacer para que nuestros pueblos entiendan que la única vía posible es a través del socialismo, es a través de la colectivización del país. Y sobre todo, de ese nuevo mundo multipolar, que es el que nos va, con el que vamos a poder nosotros enfrentar el hegemón económico. Sí, totalmente, a través de los medios alternativos, a través de la organización, de entender la nueva lógica. La realidad es que, digamos, desde el punto de vista del marketing, del entendimiento de las redes sociales, siempre Estados Unidos está a la vanguardia, porque viene todo de allá. Eso es una realidad también que yo creo que hay que aprender de ellos. Sí. Así lo digo, hay que aprender de ellos. Y lo más simple es lo más perverso. Sí, totalmente allá. A ver, el asesor, por ejemplo, de propaganda, marketing de Macri, Durán Barba, ecuatoriano creo que era él, lo dice lisa y llanamente, cómo mentirle a la gente en sus libros, cómo cuando te llevan a de hecho, funcionarios macristas, Sturzenegger, que después fue, bueno, ahora no recuerdo, pero estuvo en el Banco Central, si no me equivoco, en una entrevista, está en YouTube, uno puede entrar y verlo, explica a la gente cómo Durán Barba le contaba cómo había que mentir. Dice, bueno, si a vos te llevan a qué vas a hacer desde dentro de la economía, cómo vas a acabar con la inflación, qué vas a hacer con el gasto público,
Háblales de tu familia, de tu hobby, cambiale el eje de la discusión y habla de otra cosa. No importa, vos habla de eso, no importa. A ese nivel nos ven, así nos ven a nosotros. Entonces hace falta mucha información y sacar a mucha gente de la ignorancia política, ¿no? Todos somos ignorantes en algo, pero la cuestión política es algo que es fundamental para poder trazar un proyecto de país. Bueno, ellos son así, no les importa nada, y a nosotros sí nos importa todo. Entonces claro, el gran problema es cómo transmitir eso, porque cuando uno quiere decir un discurso y explicarle a la gente la realidad política, claro, nos lleva tiempo, porque hay que leer, porque hay que explicar. Ellos no, si no les importa. Háblale otra cosa, mentí, no importa. Entonces, ellos son así. Es una realidad, además te lo cuentan ellos sin... A ver, recordar el debate de Macri y Scioli. Recordar ese debate. O sea, Scioli dijo, vos vas a devaluar, vas a endeudarnos con el FMI... Y el otro le cambió todo. Vas a dar tarifazos. Macri decía, mentira, ¿en qué te transformaste? Mentira, no escuchen, es mentira. Bueno, hizo todo lo que dijo que no iba a hacer, punto por punto y peor. Todo, volvió al FMI, tarifazos del 3000% que empobreció al pueblo un día para el otro... Una devaluación impresionante, fuga de capitales a un nivel estratosférico, absoluto. Y sin embargo, fíjate bien que voy a hacer la pregunta de oro, y sin embargo hay gente que piensa votar por... No, sin embargo, Macri sacó mucho caudal electoral, sacó 40 puntos. Sacó 40 puntos en la última elección, por 8 ganamos nomás. Yo pensaba, de esa, no sé, fui ingenuo, yo pensaba que íbamos a tener más del 52-53%. 48% sacó Alberto Fernández, con Cristina, con Massa, con todos adentro, O sea, el trabajo mediático de propaganda, de marketing, el manejo de redes sociales, pagar fortuna en bots, ¿viste? En bots que todo el tiempo opinan en las redes sociales, ¿viste? De una manera... Bueno, y sigue funcionando. La fórmula le sigue funcionando, porque Macri haya sacado ese porcentaje fue una victoria para mí, para la derecha en Argentina. Porque ellos se van fuertes. Yo te digo, yo cada vez que veo a Milei... si a mí me asquea ver aquí a Guaidó y compañía, a Milei lo veo y no solamente me asquea, es que me parece peligroso. Totalmente, pero yo, por un lado, totalmente de acuerdo con vos, pero por otro lado trato de sacarle, de aprender. Hay que aprender de ellos. El mensaje de Milei llama la atención a la juventud. Se muestra agresivo con la política, la culpa es de los políticos, políticos. Yo no soy político, dice, ¿no? Ha tenido cargos, bueno, pero yo no soy político, soy la antipolítica y yo vengo a resolver sus problemas. Te habla de economía, la gente no entiende lo que está hablando de economía porque claramente se contradice, etcétera, porque creo que si vos lees un libro de economía de primer año, ya que lo primero que te dice es las sociedades hoy en día son con economías mixtas, un Estado presente más el mercado, más el Estado que regula el mercado. Bueno, él dice, no, que el Estado hay que destruirlo. Venimos de vuelta a los años 30, te remonta Milei, es un discurso neoliberal acabado, que no funcionó en ninguna parte del mundo. Pero ¿cómo haces para entender eso? Porque el mensaje es corto, concreto y va directo a las emociones. La política para ganar es emoción directa, es así. Los maneja a través de las emociones la derecha en el mundo. ¿Sí? Vamos para que veas estas son opiniones ahorita, recientes. Ahorita mismo. Rueda. Te digo que yo continúo con mi preocupación, ¿ves? Y Daniel la plasma, pues, que es ese resurgimiento del neofascismo, del neonazismo. Que no tienen empacho, incluso lo hablábamos al principio, de pasar de condenar al nazismo, al nazismo en Ucrania, al neonazismo en Ucrania, pasarlo a darle protagonismo, ¿no? Pero no solamente eso, estamos hablando de un avance del neofascismo también, o del fascismo-nazismo. Yo no le digo neo, porque eso sigue siendo la misma tendencia. En España, con Vox, que pretenden venirse para acá con Vox. En Alemania, quien pretenden otra vez reabrir la herida de Kosovo, porque única y exclusivamente porque el presidente simplemente no acepta. Condena a Rusia. Exacto. Rusia, una vez al año, introduce una ley para aprobar la eliminación de toda ideología nazifascista. Y sin embargo... Naciones Unidas. Naciones Unidas, y es más, de hecho, este año fue peor. Este año
Rusia puso la resolución para ser aprobada y todos los países de Europa apoyaron a Estados Unidos para que no se aprobara una ley, porque ellos hablan es de libertad de expresión, pues. Sí. O sea, el ser neofascista, nazista, incluso pregonar la muerte de los judíos, pues en este caso, sí. Y Israel apoyando a Ucrania, que peor, el régimen sionista israelí apoyando a Ucrania, que a veces ha tenido que agarrar y bajar un poquito la cara con la vergüenza, y ahora regresó Netanyahu, que es peor todavía, eso es lo peor. Entonces, ese retorno es el que me tiene preocupado, Diego. Y lo que pasa es que siempre llegamos a lo mismo. En política, la política real, lo único que juegan son los intereses. Y punto. Perdón, anda poniéndome a tiro, pues yo quiero que lo vea, pues yo hago mis ejemplos aquí. Quiero que lo vea Diego, lo de la teoría de la agenda setting. Sí, sí. No, son los intereses. Yo creo que desde la creación hace siglos del libro del Príncipe Maquiavelo hasta acá, nunca la ha errado Maquiavelo, ¿eh? Siempre en la política pregonan los intereses, los estadounidenses, bueno, los anglosajones son absolutamente pragmáticos, sí, lograr el objetivo, no importa cómo, van y lo hacen, pueden mañana decirle dictador a Maduro y al otro día darle la mano diciendo presidente, necesitamos su petróleo, hagamos negocio, no tienen ningún problema en eso, ¿no es cierto? Ahora, lo importante es que los pueblos adquieran conciencia de eso, ¿no es cierto? Que lo vean, sí, claro, sí. Ese es el gran problema, siempre llegamos al tema. Hay que visibilizarlo, sí, porque sí, no puede ser. Siempre llegamos a la comunicación, Mario. Sí, sí. Siempre llegamos. Vamos ahora con la teoría de la agenda setting. Creo que hagan esto. Esto es bien interesante, que fue un estudio hecho en el 68-69 con dos tipos de una universidad de Texas que agarraron y sacaron una conclusión de que con los medios tú podías... Sí. ¿Tú lo estudiaste? Sí, sí. Claro. Vamos a verlo. Rueda. Diego. ¿Cómo hacer para esconder lo importante? Yo recuerdo cuando era muchacho, Diego, que yo veía en el Nacional, pues te estoy hablando cuando tenía 11 años, mi papá nos pasaba el Nacional, periódico de más circulación y supuestamente un poquito más serio. Quien era dueño era Miguel Otero Silva. No el hijo es una bestia. Y yo recuerdo que tú veías una noticia así, se ahorcó un señor en Filipinas. Y tú dices, o sea, ¿qué tiene que ver Filipinas con lo importante de lo que está pasando aquí en Venezuela? Sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, te distraen de la información. Y el viejo me dijo, estas noticias, mi viejo, que tenía 11, 12 años, pero estas noticias son para distraer lo importante aquí. Mira, yo voy a decir algo que duele, pero hay que decirlo. Una de las fórmulas para tú desviar la atención del pueblo cuando está en momentos de crisis es, por ejemplo, en el caso de América Latina, especialmente en Brasil y Argentina, el fútbol. Sí. Es una forma de distraer. Sí. Distraer. Hay una crisis X, Y, Z, una crisis económica que está afectando a un pueblo y te colocan de inmediato, te dan una importancia enorme en los medios al tema del fútbol. Es pan y circo, ¿sabes? Pan y circo, de época de los romanos, es lo mismo. Sí, sí, pan y circo. ¿Tu opinión? Bueno, no puedo diferir de la tuya, pero es cierto, más la gente... Me acuerdo un autor, Sartori, un italiano, que hablaba del ser humano como lobo Homo videns, que pasamos de ser Homo sapiens a Homo videns. O sea, que claro, pasamos de esa era radial, donde escuchábamos, imaginábamos, a la televisión en donde, claro, el cerebro no interpreta que las imágenes nos mienten. Si los ojos, estamos viendo que eso está pasando, él está diciendo eso, entonces es verdad. Y bueno, eso es lo que está pasando. Por supuesto, las grandes corporaciones tienen un equipo impresionante, sociólogos, politólogos, psiquiatras, psicólogos, donde dicen esto es lo que hay que hacer. Venimos de la época del nazismo con Goebbels y sigue funcionando lo mismo. Hay que combatir eso como sea, no hay duda. Es muy difícil, porque tienen todo el capital también, hay que decirlo también.
Y el mensaje, como hablábamos recién, es muy corto y concreto y va directo a la emoción, ¿no? Uno ve un titular en un periódico y el titular es fuerte y la gente ya se enojó y no entra, porque vos ves el titular y adentro podría, sería, quizás, tal funcionario gana tanto y después ni puede, de hecho, o mienten y después dicen, bueno, ni piden perdón o piden perdón, pero ya entró en la cabeza de la gente, más con una vida rutinaria por ahí difícil, que por ahí no llega a fin de mes, y encima le metes eso. Se ve mucho en Buenos Aires, por ahí muchas veces con los... Sí, igual que por ejemplo un encuentro entre Petro y Nicolás Maduro. Ellos hablaron esto allí. Hay gente que pareciera que estuvo metido en la reunión escuchando a Petro y a Nicolás hablando. Sí, claro. Esa es una forma también de hacer noticias fake news. ¿Sí? No, ellos hablaron. Tú sabes, Nicolás estaba un poquito asustado en el momento en que Petro le vino a hablar. ¿Sabes? Y hay gente que lo cree. Sí. Bueno, lo que decías por un lado del fútbol, bueno, a mí me gusta el fútbol, por supuesto, disfruté el Mundial, siendo argentino, imagínate. No, repito, ojo, pero... además hace una aclaratoria. Sí. Además hace una aclaratoria, yo no estoy en contra del fútbol, lo que estoy es en contra de la manipulación a través del fútbol de las masas. Sí, entiendo, pero es otra cosa. A mí lo primero que se me viene a la cabeza, por un lado, por supuesto, disfruté el Mundial, levantar la copa de Messi al fin se dio, me encantó todo. Pero a mí se me viene Maradona a la cabeza cuando yo veo fútbol, porque claro, aquel que es, digamos, estrella, millonario, muy visto, está bueno que se termine, digamos, de consagrar hablando un poco de la realidad política, que parece que es algo prohibido, porque cuando el deportista de élite habla de la realidad política, tiene consecuencias. Maradona las ha tenido y lo sabemos. Lo atacaron hasta decía hasta. De una manera... Amigo de Chávez y amigo de Fidel. Tremenda, claro, pero no se cayó nada, entonces por eso ese plus ideológico tenía, digo, con sus contradicciones, pero bueno, se terminó transformando en un símbolo que fue más allá del fútbol, con sus contradicciones y errores humanos que todos tenemos. Perdón, Diego, otra contradicción, Ronaldo. Ronaldo venía de incluso creo que vendió algo, un premio, algo así para entregar dinero a la causa palestina, y ahora terminó firmando por un grupo en Arabia, para un equipo en Arabia Saudita. Sí, él había dicho... en Emiratos Árabes, creo que. Sí, se contradijo, porque además él había dicho que iba a terminar en un gran club, iba a terminar su carrera al máximo nivel en un gran club, y bueno, se fue del Mundial de una manera... Eso tiene su... ¿Cuántos fueron? ¿100 millones? Más de 200 millones. 200 millones de dólares. 200 millones. Sí. Está terminando un club de alta Totalmente. Pero vemos también estas contradicciones, justo hablando del fútbol, porque todo es política. En el mundo todo es política, ¿no? Además el fútbol es un gran negocio, por supuesto, viéndolo con frialdad, sacándonos las emociones de encima, es un gran negocio. Por Dios, miles de millones mirando el Mundial, es un enorme negocio. Pero tenemos ahí actitudes, por ejemplo, como Neymar, ya que estamos hablando de fútbol, como apoyó en su momento a Bolsonaro. A Bolsonaro. ¿No? Alguien que viene de abajo, pobre moreno. Y Bolsonaro racista, explícitamente habló en contra de los negros, en contra de los homosexuales, y lo votaban igual, ¿no? Igual Trump con los latinos, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Entonces ahí tenemos un problema de comunicación. ¿Cómo es que se llama el rapero que estaba con Donald Trump? No, se fue ahorita. El tipo apoyaba a Donald Trump y apoyaba que atacaran a los negros. El negro, rapero. Y bueno, ahí hay tema, ¿no? El desclasamiento, ¿no? Los desclasados, o que de repente están abajo y cuando ganan un poco de plata miran desde arriba a los de abajo y no se dan cuenta que están tan pero tan lejos de lo que están. Tú sabes que te acabas de meter en la hojilla, que la hojilla agarra y hace esas discusiones, pero hay una pequeña burguesía que es más linda, ¿sabes? Ajá. Que defiende sus intereses, compa. Ahí no hay... Mire, yo recuerdo siempre que decía, hay una frase creo que es de Lenin, corrígeme si estoy equivocado, que dice que las clases medias son las que hacen las revoluciones, pero son las que las tumban. Entonces, no te voy a corregir porque no la sabía, pero es muy acertado. Es muy acertado. Yo estoy metiendo en pedo aquí a Diego. Sí, me está metiendo. Estoy metiendo en pedo a Diego. Estoy al lado de alguien que sabe mucho. Sí, son las que motorizan. Así es la frase. Dice, las clases medias son las que motorizan las revoluciones, pero son las que las tumban. Bueno, pero mejor digamos, ejemplo, que la propia Revolución Francesa, siendo la burguesía la que la genera, volteando al absolutismo y después quedándose en el poder. Mayo del 68. Por Dios. Así que nos metemos allí. Lo que pasa es que hay gente que defiende el tema. Sí, fue muy bonita la idea, todo lo que sea, pero la intelectualidad orgánica, el egocentrismo de algunos intelectuales, llevaron eso. ¿Qué tú quieres que te diga? Pasa en Venezuela.
que nos ven a nosotros, el de los Illa, Nicolás, a todos nos ven como brutos. Bueno, está bien, somos brutos, ¿verdad, Iván? ¿Qué quiere que te diga? ¿Verdad, Diego? Mira, la verdad es que los grandes intelectuales latinoamericanos... Diego sale de aquí directo a hacer un programa aparte. Pero los grandes intelectuales, a ver, si vos ves a Noam Chomsky en Estados Unidos, si ves a Galeano, si ves a distintos intelectuales, todos defienden realmente los intereses de los pueblos y se dan cuenta por dónde va. ¿Qué intelectuales de derecha existen? Entendiendo, como hablábamos también, que izquierda y derecha... La CIA paga a sus propios intelectuales orgánicos. Y eso está demostrado. Sí. Se hizo su pago a intelectuales para que deformaran la ideología. ¿Sí? Quedaron gente muy valiosa, como el caso de Chomsky, todavía está activo, y bueno, el caso de Galeano, sí es verdad. Sí, es que los intelectuales tienden a tener ideologías de izquierda siempre, más allá que cuando hablamos que izquierda y derecha pareciera conceptos que como que se van degradando, que van quedando, como hablamos de Putin mismo, ¿no es cierto? Putin es derecha, es de izquierda, y terminamos diciendo, bueno, saquemos izquierda y derecha, nacionalista de inclusión que protege los intereses de su patria. Punto. Si yo tengo un presidente que protege los intereses de mi patria e incluye al pueblo en ese proyecto, ya están. Si quieren no le digan de izquierda ni de derecha. Pero no me basta con eso. Siendo ciudadano, bueno, es toda una discusión, porque son discusiones que a veces no terminan, ¿no? Cuando entramos... O terminamos haciendo un canal llamado Red. No voy a hablar de eso, tranquilo. Terminamos haciendo un canal llamado Red, en donde está una famosa youtuber. Hola, Ina. ¿Cómo se llama? Sí, es terrible, porque el dinero todo lo puede. Sí, el dinero todo lo puede, eso es malo. Sí. Vamos a ponerte ahí Europa, y con eso vamos terminando. Más del jardín de Borrell y el desdén de Borrell. Vamos a ver, rueda. Bueno, Diego, estamos llegando al final. Europa. Perspectivas ahora en el 2023, yo creo que son gravísimas, pero bueno, ok, Europa. Las reservas se acaban, las reservas energéticas. Hay un mal pronóstico para el 2023. Todavía ahora les tocó un invierno todavía no muy fuerte. Han tenido suerte con eso los europeos, pero en reservas a lo largo del 2023 se les está agotando. Necesitan de Rusia. Estados Unidos sigue haciendo un negocio fantástico con las armas y el gas. No tuvo ningún problema Estados Unidos en sacrificar a Europa. Antes vamos a hablar del pueblo europeo, porque si hablamos de los líderes no tendría sentido, ¿no? A ellos tampoco les importan sus pueblos, así que el pragmatismo anglosajón sigue siendo rotundo. Creo que van a hacer quieren revertir lo del Brexit. ¿Cómo pensás que se va a dar eso? ¿Qué va a pasar con Ellos supuestamente quieren hacer un referéndum para retornar a la Unión Europea, pero llegan tarde. Por la crisis, claro. Se está desindustrializando, sí. Como lo dijo Putin, ¿no? Lo ha dicho el gobierno ruso. Alemania se ha industrializado y es la potencia que es gracias al gas barato que nos compra a nosotros. Ahora ya no lo tienen. Vamos a ver qué pasa. Estados Unidos llamando a las industrias europeas en su territorio, dándole facilidades para invertir. O sea, realmente es vergonzoso el papel de Europa, ¿no? Bueno, lo del gas licuado, Estados Unidos prácticamente utilizó los fondos del pago de Europa para montar su propia empresa de exportación de gas. Este es inaudito. Pero ellos son así y no van a cambiar tampoco. Así que nosotros creo que como continente Latinoamérica es hora que nos empecemos a unir. Ahora, tú sabes que yo leí una noticia por allí marginal, así tú sabes, de esas que quieren ocultar, que ya Europa le quiere echar mano por lo menos al dinero en los paraísos fiscales. El dinero ruso, decís vos. Ah, dicen que es ruso, no, pero los paraísos fiscales son de la City de Londres, compadre. Ah, no, eso sí, eso sí. Entonces quieren echarle mano ahora a los impuestos. A los impuestos que están en los paraísos fiscales. Que cuando ustedes ven, mira, fíjate, cuando nosotros vemos la curva esa que hay histórica, de enriquecimiento en el capitalismo de un pequeño sector, tú ves cómo se disparó en la pandemia, pero a la estratosfera. Mientras los pueblos europeos, sobre todo en Europa, los pueblos europeos empezaron a pasar frío, hambre. O pagabas la factura de calefacción o pagabas la comida. Sí, sí. O sea, no les alcanzaba para mercados y todo. Por eso es las perspectivas de Europa. Muy mal, yo las veo muy mal. Veo también a Rusia fortalecida de esto. No sé qué pasará en Ucrania a largo, yo creo que todavía le falta a eso, pero Rusia demostró dar el puntapié para el nuevo orden mundial diciendo nosotros vamos a liderar esto junto a China
pero los fuertes somos nosotros desde el punto de vista militar y sacar músculos. Sin duda los rusos tienen mucha más experiencia que los chinos, pero bueno, los chinos y los rusos juntos, digamos, son una amenaza terrible para Europa y para Estados Unidos, y encima teniendo un Irán que no baja los brazos hace ya décadas con la Revolución Islámica al lado del Golfo Pérsico, con los enormes intereses petroleros que tiene Occidente ahí. Irán mandando ahí. Irán diciendo, no nos importa nada, más después de lo que pasó con Soleimani, Irán todavía se la tiene jurada, es como que tiene una carta porque ese bombardeo a la base en Irak no fue nada al lado de lo que Irán está dispuesto a hacer. O sea, tenemos un pueblo decidido a ser libre y a defender la soberanía, absolutamente decidido en Irán, eso no hay dudas. Y bueno, ahora le están haciendo toda la campaña con el jugador de fútbol, con el tema de las mujeres, siempre es lo mismo a través de los medios, sí. Pero a la vez los mismos que son aliados de Arabia Saudita, que sí, es una rancia monarquía en donde se respetan los derechos humanos de una manera cotidiana, no dicen nada, por supuesto, porque hay unos intereses especiales, claro. Pero de Irán le tiran todo el excremento al gobierno iraní. Pero bueno, yo veo un mundo multipolar que se va a ir consolidando cada vez más, falta todavía. ¿América Latina? Y América Latina, yo veo... Si juega bien. Si juega bien, se incorpora a este mundo multicéntrico, sin lugar a duda. Lo de Lula es importantísimo con el tema del BRICS. Y Venezuela, con las enormes reservas de petróleo y con el potencial industrial que tiene de producción, ¿no? Yo creo que un país termina siendo potencia realmente y valor también a su moneda si se industrializa, ¿no? O sea que hace unos años se veía el BRICS como algo... lejano. Marginal, tú sabes, una organización ahí... Sí, pero ahora tenemos el 40% de la población mundial. Sí. Y bueno, Argentina me es difícil. Yo creo que me es más fácil hablar de Venezuela porque han superado lo peor y ahora se viene lo mejor, con todo lo que falta. Uno tampoco es un optimista ciego, falta, pero se está superando. Y Argentina, mientras tenga el peso de la deuda y los zapatos del FMI en la cabeza del pueblo, va a ser muy difícil. Por eso es importante el BRICS, que Argentina se une y que por lo menos haya un contrapeso al sistema SWIFT con un nuevo sistema internacional, ¿no? Y hay unas normas dentro del BRICS que ningún industrial, así sea de derecha o de izquierda, eso no de izquierda, pero no hay industriales de izquierda, si se acogen a las normas del BRICS, puede resultarle muy, muy beneficioso a sí. Además tiene su propio banco de desarrollo, de financiamiento. Tiene que haber nuevas monedas, canasta de Y Venezuela debería ya ir pensando la posibilidad de entrar en el BRICS. O sea que hay las perspectivas en América Latina, que fue un continente muy, muy castigado, sobre todo en el tiempo de Macri, el tiempo medio neoliberal que nos trataron de imponer, por lawfare o por votaciones en el caso de Macri, o en el caso de Uruguay, las perspectivas creo que son positivas. Sí, yo creo que también. Y bueno, se tienen que reacomodar un par de fichas más, ¿no? En Perú, Ecuador, lo que está viviendo Ecuador, yo mucho en mi Telegram, digo, en la lucha, sigan ahí, yo estoy poniendo los videos, viste, a veces crudos, porque hay que mostrar, el público tiene que hacer. Lo que está pasando en Ecuador con el sicariato, están imitando el modelo colombiano, que bueno, ahora con Petro va a cambiar, va a tratar de cambiarlo, pero es terrible, ¿eh? Los videos que llegan. Igual el ataque al Estado mexicano. Sí. Con ese estado que siempre que antes manejó el poder del gobierno, ahora no lo maneja, más bien lo confronta y están generando conflictos internos con ese estado dentro del estado, el estado del narcotráfico. Sí, yo tengo por ahí un poquito de incertidumbre ver cómo van a reaccionar los militares de México. Hasta ahora han reaccionado bien. Creo que tienen a cargo las obras monumentales como el Tren Maya, es una obra impresionante que impulsó AMLO y refinerías, etcétera. Hasta ahora han respondido, pero creo que el rol de los militares es fundamental para la paz y para asegurar estabilidad política, un desarrollo económico a largo plazo. Acá en Venezuela se ha logrado. Yo siempre en Argentina, cuando me hablan de Venezuela y me dicen, che, qué bien los militares, cómo responden. Bueno, eso gracias a Chávez, evidentemente, que además era militar, como pasó con Perón en su momento en Argentina, ¿no? Un militar que cree en un Estado presente que beneficia al pueblo. Bueno, eso gracias a Chávez acá se logró. Y es una cuenta pendiente en la mayoría de los países de Latinoamérica. Y es muy importante, ¿no? Lograr una revolución sin el apoyo de la fuerza es complicado. Sí, es complicado. Es muy complicado. No, y ¿cómo le quitas tú a las Fuerzas Armadas en América Latina esa relación con la Escuela de las Américas? Es difícil.
complicado. Pues estamos hablando de la conciencia que hay que instalar en los pueblos. Bueno, las fuerzas son parte del pueblo también, ¿no es cierto? Ahí es. Digo, yo no sé, tienes que empollar desde el huevito, pues, para poder criar el pollo. Sí. O sea, tienes que montar desde abajo, desde las academias, tienes que montar al pueblo. Sí, totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Diego. Bueno, la verdad, muchas gracias a vos. Siempre dije alguna vez, una vez te vine a ver el programa y digo, alguna vez si puedo participar será genial. Me invitaste, se cumplió ese sueño que tenía, venir a tu programa y la verdad, un gran saludo al pueblo venezolano también. Gracias a ti. Más bien yo te comprometí con este programa. Viniste a la hojilla, Diego. A ver. Eso es un estigma. ¿Un estigma? Sí, créelo. Ya verás, te van a atacar. ¿Qué tú dices, gordo? Ay, Dios. ¿Cómo es posible que tú hayas estado con ese bachiller marginal? Bueno, chao. Muchas gracias, nos vemos el sábado. En el cerro hay un canto hermoso para cantar, que se merucos allá en el cerro, y ya la gente empezó a hacer